Filipenses capítulo 1, estamos en el quinto sermón ya de esta carta, finalizando el capítulo 1. La siguiente semana, si el Señor nos permite, entramos al capítulo 2 para que usted pueda ir estudiando lo que es la carta de Pablo a los de Filipos. Muy bien, hermanos, el pasaje va a estar, o la predicación va a estar puesto en los pasajes del versículo 27 al versículo 30 del capítulo 1, como lo estaba leyendo el hermano Marvin hace un momento atrás. Y hermanos, cuando veíamos y hacíamos la introducción y hablábamos de Filipos, veíamos que ellos eran como una mini Roma, ¿no? Una colonia romana. Y en aquellos días, hermanos, existía una frase en latín que poseía casi un poder sobrenatural, que era civis romanus sum, que significaba literalmente soy un ciudadano romano. Inclusive en Hechos 16, cuando lo quieren largar a Pablo aquí en Filipo, cuando lo azotan, lo golpean, etcétera, Pablo le dice, no, y después de haberme hecho todas estas cosas me dejan libre, yo siendo un ciudadano romano. Y la gente que había hecho esto les dio mucho miedo, porque hacer esto a un ciudadano romano era prácticamente declarar la guerra a Roma. Entonces esto tenía como un peso importantísimo para aquellas personas que pertenecían al imperio, ¿no? Y alguien podría sacar el pecho diciendo, yo soy ciudadano romano, tengo los privilegios romanos, ¿no? Porque el hombre podía levantar simplemente la mirada y pronunciar estas palabras, y al instante una ley invisible pero implacable se activaba sobre él y era una persona prácticamente intocable, ¿no? Porque como le decía, maltratar a un ciudadano romano era como declarar la guerra a Roma. Y ese hombre podía caminar por suelo extranjero en absoluta calma, sin ningún problema, no por su propio poder, sino porque su vida estaba respaldada por el estatus legal de una patria soberana que en este caso era Roma. Y en este contexto Pablo va a decirle a los Filipos, ¿no? Vivan como ciudadanos del cielo, ¿no? Nuestra verdadera patria no está en este mundo. Nosotros somos peregrinos y más adelante Pablo lo va a aclarar en Filipenses 3:20 al decir que somos peregrinos simplemente, ¿no? No es nuestra verdadera ciudadanía. Y en la primera parte de este capítulo, Pablo nos abrió una ventana hacia su celda, ¿no? Romana, para mostrarnos cómo un hombre que vivía en una realidad infinitamente superior a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Porque vemos un Pablo que estaba encadenado a una guardia pretoriana, pero él respiraba una libertad, porque él decía, esto ha redundado más bien para el progreso y el avance del Evangelio. Y yo estoy acá igual para el progreso y el avance de ustedes, para que ustedes crezcan en madurez. Era un hombre que estaba rodeado de soldados del César, pero él estaba siendo custodiado en realidad por el Espíritu Santo. Porque para él, como él mismo lo declaró en los versos anteriores, la vida se reducía en una simple frase, que ustedes la han escuchado muchas veces, que para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y el morir es ganancia. Entonces él nos modeló que cuando Cristo es el motor de nuestros latidos, la prisión para él en realidad se volvió un púlpito, porque llegaban soldados romanos a encadenarse junto a él, cada 4 o 6 horas hacían relevo y él tenía la oportunidad de poder hablar. Y él nos mostró también que la muerte deja de ser una quiebra trágica para convertirse en nuestro mayor dividendo neto, por así decirlo. Pablo nos enseñó lo que significa tener el corazón plantado en el estatus de la gloria eterna, mirar a la eternidad. Y al llegar a este versículo 27, el preso va a dar un vuelco al discurso y deja de hablar de su autobiografía, de lo que está aconteciendo, y es como si él guardara sus credenciales y habla a esta iglesia de Filipos diciéndole a ellos que ahora le toca a ellos mostrar y asumir realmente lo que Pablo ahora les ha dado del ejemplo, y es como diciéndole, ustedes ya vieron cómo yo vivo en medio de este asedio de Roma, ahora le toca a ustedes. Ya les hablé de las bendiciones invisibles, de la salvación del Señor y cómo Él trabaja a través de las dificultades, de las tribulaciones. Ahora tengo que hablarle de las responsabilidades visibles de su posición. Si ustedes dicen ser creyentes, seguir a Cristo, hay una responsabilidad. Y es como Pablo tomara un pasaporte celestial y se lo pone en la cara diciéndole, ustedes ya no son ciudadanos romanos, no son de esta tierra,
andan por estos caminos, por estas calles polvorientas, pero pertenecen a otra patria. Nos recuerda esto, hermano, que el reino de Dios no es un club social de beneficios pasivos, no es un lugar simplemente donde usted viene para cantar, no es un lugar donde usted viene para escapar simplemente de los afanes de la semana. Es una patria soberana, hermano, que nos impone un código de honor estricto en medio de un territorio hostil. Hay demandas que se tienen que hacer. Y a través de la estructura que Pablo arma en este pasaje, el Espíritu Santo tiene que operar y va a operar de una manera profunda en la comodidad que vivimos en nuestra generación, utilizando una lógica que tiene que sacudir los cimientos de nuestra cultura social en la cual estamos, hermanos. Porque el texto nos va a demostrar que la ciudadanía celestial obliga a la iglesia a combatir en firme unidad e intrepidez o valentía ante la oposición. Sostenida, hermano, como él mismo lo va a decir Pablo, en la abrumadora realidad de que el sufrimiento por causa de la verdad no es un accidente trágico, no significa que Dios te ha abandonado, sino más bien es una condecoración que el Señor hace para mostrarte que así como crees en Él y tienes ese privilegio de creer en Él, también tienes el privilegio de sufrir por Él. Así que nuevamente, con Biblia en mano, les pido que estemos en Filipenses capítulo 1 y antes de entrar a nuestro primer punto, vamos a orar al Señor. Padre, rogamos por favor tu compañía en esta mañana. Alumbra nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a comprender y entender nuestra responsabilidad de vivir como ciudadanos del cielo. Ayúdanos, Señor, porque cuando vemos lo que se demanda, ciertamente en nuestra vida encontramos muchas faltas. Que tu Espíritu Santo nos asista. En tu nombre oramos. Amén. El sermón, hermano, de esta mañana es viviendo como ciudadanos del cielo y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, que es la primera parte del versículo 27, que es el llamado a vivir como demanda del Evangelio. El llamado a vivir como demanda del Evangelio, 27a. El segundo punto, que es el 27b, la otra parte del versículo 27 al versículo 28, las marcas visibles de una iglesia que combate sin temor. Las marcas visibles de una iglesia que combate sin temor. Y el punto 3, que es el versículo 29 y 30, el sufrimiento, un don de la gracia. El sufrimiento, un don de la gracia. El apóstol Pablo, al leer lo que él escribe, podemos decir, ¿no?, qué preso más optimista, ¿no? Pero él cambia abruptamente el rumbo de su carta y tras abrirnos las ventanas donde él está encerrado en Roma para mostrarnos cómo su propio dolor ayuda para el progreso del reino. En este versículo 27, él deja ya de hablar en primera persona y da un paso al frente como si levantara su mano encadenada mediante una sola palabra, introduce un mandato imperativo que le da a la iglesia de Filipo, diciéndole solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y en esta palabra solamente, Pablo está trazando, como si estuviera trazando una línea en el suelo, no una línea, y le está diciendo, escuchen bien, iglesia de Filipo, pase lo que pase conmigo, porque en otras traducciones lo dice así, pase lo que pase conmigo aquí en Roma, tanto si el veredicto de Nerón es que me deja libre o me terminan cortando la cabeza, y me quedo ausente de ustedes, hay una sola cosa que es verdaderamente urgente, que ustedes tienen que escuchar y leer y vivir. Vivan conforme a este evangelio, que es digno. No es negociable. No es negociable la conducta de ustedes. Sí, yo creo que podemos usar un parlante. Hola. Usemos ese y después ya vemos tema técnico que habrá pasado. Entonces le está diciendo él que la conducta
o su comportamiento o la manera que ellos deben de vivir no es negociable. El destino de un hombre en Roma, hermano, es secundario. La fidelidad de la iglesia local al Dios vivo es el único que es prioritario. Pero es en esa palabra traducida que utiliza Pablo como comportéis, que está en nuestras Biblias en español, pareciera como si fuera una recomendación moral genérica, ¿no? Es decir, compórtense como es digno del Evangelio. Pero el término que se utiliza en esta palabra en el original tendría que haber llamado y llamó realmente la atención a lo de Filipo, porque esta palabra no simplemente significa pórtense bien, significa literalmente, como está el título del sermón, vivan como ciudadanos de donde realmente ustedes pertenecen, vivan como del lugar donde realmente ustedes pertenecen. Y para entender el impacto de esta palabra, hermano, debemos viajar en el tiempo a la geografía y la historia de Filipo. Ustedes han escuchado que aquella ciudad no era un pueblo cualquiera, era una prestigiosa colonia militar romana en medio de un territorio griego. Sus habitantes gozaban de un estatus, lo que significaba que ellos estaban libres, por ejemplo, de pagar impuestos imperiales, se gobernaban bajo sus propias leyes locales y tenían exactamente los mismos derechos y privilegios como si vivieran en la misma ciudad de Roma. Entonces los filipenses caminaban como con el pecho erguido, ¿no? Aquellos que pertenecían a ese lugar vestían como si fueran romanos, hablaban latín y cuidaban celosamente sus títulos políticos. Ellos estaban sumamente orgullosos de su ciudadanía terrenal, como acontece el día de hoy con ciertas partes o ciertos lugares en el mundo, ¿no? Hay gente que está tremendamente orgulloso del lugar donde ha nacido y es. Y aquí es donde el apóstol Pablo hace como un giro irónico, ¿no? Y profundamente subversivo, por así decirlo, porque él agarra ese orgullo cultural que ellos tienen y les dice, ustedes se glorían de ser ciudadanos de Roma, y yo también lo soy, como él menciona en Hechos 16, pero no se olviden jamás lo más importante de todo, que vuestra patria definitiva, su verdadera patria, su verdadero registro civil, y su verdadero estatus político eterno no está en ese lugar, está en los cielos. El apóstol le está enseñando entonces, hermanos, que por encima de cualquier código de honor imperial, el creyente está bajo las órdenes, los decretos y las demandas de un rey soberano. Estar en la carne es estar en ese suelo extranjero. Somos embajadores, entonces Pablo le dice a los Filipos, en un territorio hostil. Y un buen ciudadano del reino está obligado a poder manifestar los códigos morales en su vida, en sus frutos, a qué patria realmente pertenece. Y no amoldarse a las corrientes de este mundo. ¿Y cuál es el estándar de ese código de conducta celestial que Pablo exige? Y él dice en el versículo 27, estemos ahí. Le dice en la primera parte del versículo 27, solamente que viváis, ¿cómo? Como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es eso de digno, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez cómo es vivir como es digno del Evangelio? Esto, o la expresión que utiliza Pablo, evoca a una imagen de una balanza antigua de comercio, que en un platillo de la balanza Dios ha colocado el peso monumental de los beneficios, las promesas y la gloria del Evangelio, y en el otro platillo Pablo nos dice que, o nos ordena colocar el peso de nuestro testimonio diario. ¿Son iguales? ¿Vive conforme a estos beneficios, las promesas y la gloria del Evangelio? Con su testimonio de vida. Vivir de forma digna, hermano, no significa, y no está diciendo el apóstol Pablo, que compramos la salvación con nuestras buenas obras, sino que nuestra manera de caminar, la manera en cual nosotros somos, debe de equilibrar el peso de las verdades que confesamos con la boca. ¿Qué confiesas con tu boca?
y eso también tiene similitud, es igual a lo que vives. Si el evangelio que proclamas es santo, como yo sé que si les pregunto, ustedes van a decir, sí, el evangelio es santo, tu vida pública y tu vida secreta, entonces no puede ser profana. No puede ir por otra dirección si confiesa que el evangelio es santo. ¿Y qué es este evangelio, hermano, por el cual nosotros debemos de medir nuestra dignidad? ¿Qué es este evangelio bajo el cual debemos de medir nuestra dignidad? El evangelio no es una lista de reglas morales que el hombre debe cumplir para poder alcanzar a Dios. El evangelio es la historia o la narración divina, hermano, la proclamación histórica de lo que Dios en la persona de Cristo ha hecho para salvar a los pecadores. Es el cumplimiento glorioso de lo que profetiza Isaías en el capítulo 53. Es la noticia de que el Cordero inocente fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El evangelio es ese poder destructivo y constructivo de Dios que asalta la vida de un rebelde que está muerto en sus delitos y pecados y lo justifica gratuitamente por pura gracia y le otorga de forma legal e inmerecida ese pasaporte de la ciudadanía del cielo. Ya no sos extranjero ni advenedizo, sino que sos conciudadano del reino de los cielos. Por tanto, hermano, si este hombre ha sido trasladado de esa patria terrenal, siguiendo las corrientes de este mundo, la ética cristiana, la manera en cómo vive este hombre, es una respuesta a la fe que se le ha regalado y se le ha dado. Entonces no nos comportamos como ciudadanos del cielo para que Dios nos ame o nos ame más, sino porque Él ya nos amó y nos rescató de la perdición. Entonces hay un cambio, tiene que haber un cambio en la vida de esta persona. No puede usted encontrarse de frente y a 300 kilómetros por hora con un tráiler y salir de ahí ileso. Ese es el poder, como le decía, destructivo del Señor. Destruye tu orgullo, tu autosuficiencia y te construye, te da una nueva vida. Quita tu corazón de piedra y pone uno de carne que anhele y ame seguir en lo que Él ha demandado y establecido en su santa palabra, y nuevamente no buscando con ello la salvación o mantener tu salvación, sino con ello demostrando lo que Él ya ha hecho en tu vida. Solamente que vivan como es digno del evangelio. Y ahí está la pregunta, hermano. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo responden a esto? Todos debemos de examinar nuestra vida. ¿Hay letargo en tu vida? ¿Hay esos todavía vestigios del orgullo, de la autosuficiencia? Como Iglesia Bautista Reformada de Santa Cruz, hermanos, que escuchan este mensaje, este imperativo bíblico de Pablo viene a confrontar de forma directa el estado de nuestro testimonio. Al igual que los filipenses que estaban tentados de anteponer su orgullo civil romano a los valores de la cruz, también nosotros corremos el riesgo de estar más preocupados por encajar en los estándares de la cultura que nos rodea, de la cultura secular, que por reflejar las demandas de nuestra patria celestial. Y déjeme hacerte una pregunta que espero que vaya como una flecha directa a su corazón. Si tuviera la oportunidad de poder revisar el registro de sus transacciones comerciales, la honestidad de sus palabras que ustedes tienen, o los contratos que ustedes hacen con otras personas, la pureza de sus conversaciones en privado y la forma en que tratan a ustedes, quizás si tienen empleados o si a sus colegas en la empresa donde trabajan, ¿qué se encontraría, hermano? ¿Qué encontraríamos? ¿Que están viviendo como demanda el evangelio? ¿O descubriría que actúas exactamente bajo los mismos códigos de conveniencia, trampa, viveza criolla y codicia que los paganos hacen aquellos que no tienen esperanza? ¿Cómo estás viviendo?
Y vivimos en una sociedad que realmente tenemos sospecha de todo, ¿no? Cuando hacemos alguna transacción, porque lamentablemente, parece el común denominador en la sociedad donde vivimos. Y en cada lugar donde vos vas a encontrar una iglesia. ¿Cómo puede ser posible que una sociedad con tanta iglesia y con iglesias que va bastante personas, aún así haya todo este tipo de cosas, ¿no? Das la vuelta por acá y vas a encontrar como 4 o 5 iglesias en la redonda. Y al frente donde nosotros estábamos había 2 iglesias más en la misma calle. Venimos cada domingo a este lugar, cantamos las verdades de la gracia y nos glorificamos de ser hijos de Dios. Pero el lunes, en la oficina, en la universidad, en los grupos de WhatsApp, en los secretos detrás de una pantalla, nos quitamos, ¿no?, el ropaje del reino y nos vestimos con las costumbres de este mundo caído. Vivimos con una doble ciudadanía, pero esta doble ciudadanía no te va a salvar, sino que te va a condenar. Por eso, hermanos, si esta es tu realidad, si honestamente puedes decir que sí, yo no vivo como demanda el Evangelio, ahí hay otra pregunta: ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no vas al Señor en arrepentimiento? Y poder declarar y confesar ese doble estándar moral en el que andas. Una iglesia, hermano, que cede o que consiente los códigos del mundo, empaña el Evangelio. ¿Acaso no acontece que cuando usted por alguna razón se equivoca, intencional o involuntariamente, no salta el amigo o el colega diciendo, pero si es cristiano este hombre? Una iglesia que cede o consiente los códigos del mundo empaña el peso del Evangelio, hermano. La demanda de Cristo Jesús es que tu conducta diaria mantenga un equilibrio exacto con la santidad del mensaje que predicas. ¿Con qué autoridad puedes hablar de la santidad cuando no anhelas en tu corazón, en tu vida, practicar esto? Y esto nuevamente no es para que usted se eche al muere y diga, bueno, entonces que ni modo. Es para que usted tenga la posibilidad y tiene la posibilidad y la oportunidad de ir al Señor. Y Él ha prometido no echar fuera a nadie que venga a Él. Él escucha a aquellos que vienen con un corazón contrito, humillado, reconociendo que no son suficientes para alcanzar ese estándar que el Señor demanda. Porque tampoco es un llamado de los de Filipos que ellos empiecen, ahora sí, entonces nosotros tenemos la capacidad de poder vivir como es digno del Evangelio. Es para que vayan a aquel único digno que cumplió todo lo que el Evangelio realmente demanda, que es Cristo. El mundo, hermano, tiene su identidad, tiene su valor que ellos ponen, su seguridad que está basada en los apellidos, o de dónde venís, o cuántos recursos tenés. Tienen un estatus, ¿no?, socioeconómico. El mundo mide eso como con el éxito profesional, el orgullo de su propia moralidad civil, pero en el creyente no es así. Si no sos creyente y reconoces que tu identidad no está con el Evangelio, hermano, y esto era para aquellos que no conocen al Señor, yo te exhorto a que te puedas dar cuenta hoy de que estás habitando en un refugio de mentira, así como el mundo habita, ¿no? Tiene su identidad, su valor, su seguridad en cosas que están fuera de Cristo. Ante el tribunal donde se va a hacer justicia realmente y todos los pecados van a salir a la luz, esas credenciales terrenales que tienes y en las cuales te escudas carecen por completo de cualquier valor. No importa cuán respetable seas en la sociedad o en esta ciudad de Santa Cruz, no importa cuánto te conozcan y te admiren los jóvenes o las personas, sin la ciudadanía eterna que Cristo compró derramando su sangre en la cruz del Calvario, estás totalmente desprotegido legalmente delante del tribunal del Señor. Y el llamado es para aquellos que no conocen al Señor: renuncia hoy a la mentira de tu propia justicia y recibe por la fe, que es un don del Señor, un don gratuito,
ese pasaporte, por así decirlo, de la única patria que la muerte jamás podrá destruir. Y ahora bien, hermanos, también es vital poder comprender, o que comprendamos, que el llamado a vivir bajo la demanda de esta ciudadanía celestial no es una asignación individualista para llaneros solitarios espirituales. Hemos venido viendo la carta como Pablo está hablándole a una iglesia, no está hablando específicamente a una persona. Pablo no está llamando a cristianos aislados a intentar ser perfectos cada uno por su propia cuenta en sus casas. Es en el diseño de Dios, hermano. El código de honor de nuestra patria celestial se manifiesta y se defiende de forma colectiva. ¿Cómo puede haber a un cristiano siendo un llanero solitario, tratando de combatir por las verdades del Evangelio, tratando de mostrar valentía para propagar el Evangelio, alejado, lejos de la comunidad por la cual el Señor ha derramado su sangre? La ciudadanía del reino, entonces, hermano, no se vive de una forma solitaria. Se vive en comunidad, marchando en un solo bloque defensivo en contra de los ataques del enemigo. La iglesia avanza y va a seguir avanzando con vos o sin vos. Va a seguir haciéndolo. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero el Señor te ha llamado a pertenecer a un grupo, a una comunidad, a una iglesia local. Un ciudadano digno del Evangelio es aquel que sabe unirse al ejército del Señor, y la descripción exacta de cómo se ve esa comunidad compacta, ¿no? Este grupo de hermanos que se niega a retroceder ante las presiones de la cultura, que se niega a retroceder ante los ataques del enemigo, que se mantiene unido defendiendo la verdad. Es lo que nos lleva a este siguiente punto, el punto 2 del versículo 27b al 28, las marcas visibles de una iglesia que combate sin temor. Las marcas visibles de una iglesia que combate sin temor. Cuando avanzamos, hermano, al corazón del versículo 27, que es esta parte, y cruzamos al versículo 28, el apóstol Pablo nos muestra que el llamado a vivir como ciudadanos del cielo no es una invitación nuevamente al aislamiento. Ningún soldado defiende una patria jugando al llanero solitario, ¿no? Pablo le comunica a los filipenses que la dignidad del Evangelio se manifiesta cuando la iglesia local se convierte en un bloque indivisible, que no se divide, que está junto. Y para describir esto, el apóstol Pablo escribe lo que espera oír de ellos en el versículo 27b. Ya sea que esté presente, ya sea que yo esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Las palabras que el Espíritu Santo inspira aquí están saturadas de una intensa imaginería militar y también atlética, que la audiencia de Filipos, y recuerden, ¿no?, como venimos mencionando, ellos era una colonia poblada por veteranos de guerra de las legiones romanas. Entonces ellos comprendían al instante lo que Pablo estaba mostrando acá, porque Pablo le está presentando en estos versículos 3 marcas de identidad que actúan como el muro de contención de la iglesia frente a la crisis. Les habla sobre firmeza doctrinal, les habla sobre armonía combativa a ellos, y le habla sobre intrepidez absoluta, que no los intimide, que tengan valor. Entonces, hermanos, la primera marca es la firmeza doctrinal. En el mismo verso, por favor, dice que estáis firmes en un mismo espíritu. En el manual de guerra de los soldados de aquella época, la firmeza, haciendo referencia a esto, había una palabra que ellos utilizaban que era estequete. Era la orden de combate que significaba que ellos tenían que clavar los talones en el lodo, sostener su escudo con fuerza y negarse a retroceder un solo milímetro ante la embestida del enemigo. Si usted ha visto algunos combates de aquella época de los soldados, puede imaginarse y darse cuenta de aquello, ¿no?
Entonces, aquí un comentarista que es Hendrickson destaca que esta firmeza que tiene la iglesia, esta firmeza doctrinal no es terquedad humana, sino que es tenacidad espiritual hacia Dios, es una lealtad inquebrantable a las doctrinas autorizadas que ellos han recibido de parte del apóstol. Una iglesia digna es una iglesia que no negocia la verdad, que no se tambalea ante las modas teológicas del siglo y que tampoco cede a los ataques que vienen de afuera. No es una iglesia que se amolda a lo que nos está rodeando para volvernos más relevantes. Es una iglesia que se mantiene firme en lo que ha recibido de los apóstoles. Y ustedes conocen iglesias que son relevantes, que en un cierto tiempo creen una cosa y después creen otra cosa. No tienen firmeza doctrinal. Se adaptan a las modas del mundo y pasan de ser iglesias para volverse club social. Y nuevamente no es terquedad humana. Cuando nos toca a nosotros reconocer que nos hemos equivocado, vamos a reconocer que nos hemos equivocado y vamos a dar pasos atrás, como ya nos ha pasado en este año y medio que estamos, que hemos tenido que reconocer algunos errores y hemos tenido que acomodar ciertas cosas en la iglesia. Pero la firmeza doctrinal, hermano, esta tenacidad espiritual hacia Dios, la iglesia no se sienta a negociar las verdades del Evangelio para poder tener mejor comunión con aquellas otras religiones del mundo. Como decía un hermano, ¿no? La iglesia no negocia, la iglesia evangeliza, lleva el evangelio. Y la segunda marca es la armonía combativa, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. De esta palabra se deriva la palabra atleta, pero Pablo le añade un prefijo que es juntos. Entonces no es un atleta que está simplemente corriendo para poder ganar una medalla individual. Él está describiendo o describe a un equipo de gladiadores o a una unidad de combate que lucha hombro a hombro, codo a codo contra un enemigo común. Y nuevamente esta expresión, la gente que vivía en Roma tendría que haberse llevado a la imaginación y pensar y traer a la mente en realidad una famosa estrategia militar que utilizaban los romanos cuando enfrentaban la guerra, que era una formación que ellos le llamaban tortuga o testudo. Cuando las legiones eran atacadas por una lluvia masiva de flechas que estaban llegando hacia ellos, me imagino que ustedes habrán visto quizás en una película cómo ellos se armaban, ¿no? Y ponían sus escudos alrededor, arriba, abajo, por todos los costados y formaban un frente ahí para poder volverse de una manera compacta. Mientras los soldados que estaban en el centro levantaban sus escudos sobre su cabeza y hacían que encaje todo eso perfectamente, ¿no? Era de tal manera esta seguridad y ese compromiso de combatir juntos que cada legionario dependía completamente de su vecino que tenía al lado, de la fidelidad de sostenerse del que tenía al lado. Si un solo soldado se distraía, si un solo hombre bajaba su escudo por flojera, por orgullo, por diferencias personales con su compañero, por aquel descuido más mínimo, podía entrar una flecha del enemigo y causar daño, y al causar daño destruir toda esa formación que ellos tenían. Entonces Pablo le está diciendo, al traer esto a la mente de estas personas en Filipo, el evangelio demanda que ustedes sean una formación indestructible. La fe no se defiende con esfuerzos individuales, se defiende encajando los escudos, por así decirlo, de la armonía, de la comunión. ¿Cómo estás luchando por el avance del evangelio? Esta lucha, hermano, no es solo contra un enemigo, contra uno solo, es principalmente una lucha por la divulgación de la verdad redentora de Jesucristo. No estamos llamados nosotros cada rato a estar, o como algunos tienen la costumbre de estar orándole a Satanás, reprendiéndole a Satanás, pisando la cabeza al diablo, etcétera, etcétera. Reconocemos que hay un enemigo que quiere destruir la iglesia, es cierto, pero él no nos va a detener. Él no va a detener el avance del evangelio. La iglesia va a avanzar y la iglesia tiene que avanzar. Y nuevamente la iglesia va a avanzar sin tu persona o con tu persona. ¿Dónde estás? ¿Eres parte de este avance? ¿Eres parte de esta formación que cuida al hermano que tiene al lado, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás?
¿O simplemente te cuidas de manera individual? ¿Te preocupas solo por vos? Y después Pablo va a hablar en esta tercera marca de la intrepidez absoluta. Y él va a decir, y en nada intimidados por los que se oponen. Y aquí Pablo vuelve nuevamente a usar un término del campo de la batalla que describía a un caballo asustadizo. Aquellos caballos que al escuchar un sonido fuerte o al ver algo, se entraban en un pánico, ¿no? Y empezaban a correr por cualquier lado. Entonces Pablo les ordena diciendo, es como si le estuviera diciendo, no sean como aquel caballo que se desemboca ante el peligro. Mantengan la calma soberana en las trincheras en las cuales ustedes se encuentran combatiendo por el enemigo, contra el enemigo, por el avance del evangelio. ¿Quiénes eran estos formidables adversarios que se oponen, que aparecen en este versículo 28, como él dice al final, ¿no? Y nada intimidados por los que se oponen. La iglesia, hermano, siempre, y va a continuar hasta que el Señor llegue, ha recibido asedios múltiples, ¿no? Y no era diferente a la iglesia en Filipo. Paganos civiles que los llamaban ateos por negarse a adorar al César, inmorales sexuales que atacaban la santidad de la iglesia, como Pablo lo va a decir en el verso 3:19, judaizantes legalistas que querían destruir el evangelio de la gracia, como él lo dice en capítulo 3, verso 2, eran opositores feroces, eran hombres que no andaban con juego, y Pablo por eso le va a decir que son unos perros que tratan de destruir el cuerpo de Cristo. Contra ellos Pablo le dice, no tengan miedo, no se intimiden de este tipo de personas. El apóstol revela, hermano, un misterio judicial impresionante en este versículo 28, porque la sosegada paciencia y el intrépido valor de la iglesia frente a semejantes enemigos es, como dice el verso 28, señal clara de perdición para esta gente. Señal clara de perdición para los opositores. Pero para la iglesia, ¿qué señal es? Una señal clara de salvación. Hermanos, cuando los perseguidores azotan a la iglesia, cuando estos perseguidores se burlan de ella, cuando intentan amedretarla, destruirla, y ven que los creyentes no tiemblan, y ven que los creyentes más bien piden más de nuevo al Señor para predicar la palabra, y ven que estos creyentes no se desembocan como caballos asustados, y ven que estos creyentes no bajan sus escudos, el enemigo experimenta un frío terror interior, hermano, porque su incapacidad de poder quebrantar el gozo del cristiano se convierte en una profecía silenciosa, como dice este verso, de su propia condenación para ellos, si no se arrepienten. Y para los santos implica una evidencia empírica de su propia victoria final. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes, iglesia de Cristo, de salvación. Hermanos, cuando estos perseguidores azotan a la iglesia y no logran destruirla, se vuelve condenación para ellos. Y Pablo va a dejar después, aclarando una parte acá, ¿no?, al final de este verso 28, como para que nadie se jacte, ¿no?, y diga, bueno, mantenemos esto y pueda sacar pecho y decir, por nosotros lo hacemos. Él va a rematar diciendo en la última parte del versículo 28, ¿y esto de quién es? Y esto es de Dios. Entonces la valentía, hermano, de la iglesia no es algo que se fabrica en su casa, es un don que viene directamente del Espíritu Santo, obrando en los corazones de los creyentes. Entonces, si esta valentía para no estar intimidado, que va a repercutir en una salvación, viene de Dios, significa que la salvación y el sustento, el mantenimiento de la iglesia está seguro, porque está en las manos de Dios, no está en cuánto valor nosotros demostramos de nosotros mismos, sino en lo que viene del Señor. Amados hermanos, esta palabra que Pablo usa acá, y esta parte también, tiene que desarmar nuestra cobardía que tenemos, ¿no? Y también el individualismo que tanto daño hace a la iglesia contemporánea. Vivimos en una sociedad muy individualista.
encerrados en nuestras cuatro paredes. Ni siquiera ya nos relacionamos con otras personas si no es a través de un aparato electrónico, ¿no? Nos llamamos soldados de Cristo, pero actuamos como llaneros solitarios desprotegidos, ¿no? ¿Qué puede hacer un soldado de una guerra cuando está andando solo? Lo único que puede hacer, y recuerdo haber visto una película que mostraba aquello, lo único que podía hacer este soldado era estar escondido en un lugar hasta que lleguen otros a ayudarle, ¿no? No podía hacer más nada. Si tenía al frente una tropa inmensa. Y en esto, hermano, permíteme nuevamente lanzar otra flecha hacia tu corazón. ¿Cómo pretendes que la iglesia avance contra la oscuridad de nuestra cultura secular si pasa la semana rompiendo la formación con la vida que llevas? ¿Cómo pretendes que el evangelio avance? ¿Cómo pretendes que el evangelio avance si tu vida no muestra realmente lo que tu boca declara? Cada vez que siembras discordia en la congregación, estás bajando el escudo y abriendo una brecha para que los dardos de fuego de Satanás destruyan al hermano que tienes a tu lado. Si no hay ese corazón realmente de cuidar a tu hermano, arrepiéntete y pídele al Señor un corazón que tenga ese deseo, que destruya el orgullo. El texto nos llama de manera urgente a combatir unánimes, juntos, protegiéndonos mutuamente, cuidando la unidad doctrinal y sosteniendo los escudos para hacer frente a los dardos del enemigo. Y por otro lado también, pregúntate, ¿te estás comportando como un caballo que se desboca ante la presión del mundo? Cuando vienen las presiones en el lugar donde te encuentras, ¿vives asustado por lo que dicen los medios de comunicación, intimidado por la burla intelectual en las universidades? Porque puedes escuchar, ¿no?, que alguien que tenga quizá un poco más de conocimiento, que se muestre así, viene a hacer preguntas que no podás responder o que te pongan ahí en jaque. ¿Y te entra un temor con eso? Callando tu fe en la oficina, en el trabajo, por temor a perder el estatus o por temor a ser etiquetado una persona intolerante, porque ahora ya vivimos en un mundo que ya está donde el amor es amor y hay que ser más permisivos, abiertos, y la verdad es relativa. Al acobardarnos ante lo que se nos oponen, hermano, le estamos enviando una señal equivocada al mundo. Le estamos diciendo que nuestro Dios es un Dios pequeño y es un Dios incapaz de sostenernos. Así que debemos de reaccionar ante estas cosas. Y así como Pablo le exige a la iglesia y le dice a la iglesia de Filipo, debemos de pararnos firmes, recordando que todo esto que marca Pablo en estos versos, nuevamente no depende de tu fuerza. No trates de hacer todo esto en tus propias fuerzas. Son un don que han sido comprados por el Señor en la cruz del Calvario. Y Él te sostiene. Y Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y en esa verdad nosotros andamos. Y una vez que la iglesia comprende, hermano, que no está llamada a marchar de manera individual cada persona, sino que está llamada a marchar como un ejército intrépido, con valentía, con firmeza doctrinal, compactado en amor, surge una pregunta inevitable en la mente humana y que Pablo va a responder acá. ¿Por qué Dios entonces permite que sus ciudadanos celestiales pasen por el fuego del conflicto? Si somos del ejército de este gran rey soberano que gobierna sobre todo, ¿por qué tenemos que soportar entonces, como Pablo, los azotes de la prisión, la hostilidad del mundo y el peso del dolor? Cualquiera pensaría, hermano, que cuando hay un conflicto es una señal de que el plan de Dios ha fallado, ¿no? O de que las fuerzas del mal están ganando terreno sobre la iglesia. Pero es precisamente aquí donde Pablo introduce un giro teológico más profundo que podemos encontrar en este capítulo. Porque el apóstol Pablo va a revelarnos que el dolor no es un castigo.
no es un accidente, ni tampoco es una derrota para la iglesia. El conflicto es en realidad, como él va a decirlo, una condecoración del cielo. Y esa asombrosa realidad, hermano, que transforma nuestras heridas, nuestras marcas, nuestras cicatrices en credencial del pacto de que pertenecemos a ese pueblo, nos va a dar confianza, esperanza. Y con esto pasamos a este último punto del versículo 29 y 30, que es el sufrimiento, un don de la gracia. El sufrimiento, un don de la gracia. Pablo nos dice, ¿no? Permanezcan firmes, estén unidos, no se inmuten ante el miedo, ante los ataques de estas personas. Y él va a explicar por qué la iglesia va a permanecer así. En este versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, abramos nuestros ojos y tratemos de ver la lógica que Pablo está planteando acá. Porque lo que hace aquí que esto sea una genialidad y que cambie por completo nuestra forma de ver la vida, o nos ayuda a cambiar por completo nuestra forma de ver la vida, porque Pablo está diciendo, porque a vosotros es concedido, ¿qué cosa es concedido para nosotros? Sufrir por Él. En nuestro idioma español la palabra concedido suena muy formal, ¿no? Casi como un permiso, como un trámite de que se le ha conseguido que sufran. Pero en el idioma original, en la carta que Pablo escribió, esta palabra concedido tiene su raíz la palabra charis, que esta palabra charis es gracia. Y esto lo vuelve una joya teológica, hermano, porque Pablo está diciendo textualmente a la iglesia de Filipos y a nosotros obviamente, que el sufrimiento por causa de Cristo es una donación de la gracia. Es un regalo que Dios te está dando gratis, que puedas tener ese privilegio de sufrir por causa de Él. Y piénsenlo por un momento, como decíamos antes de entrar a este punto, para el mundo secular, ¿qué es el sufrimiento? ¿No es acaso una desgracia, una mala racha o un fracaso? Incluso para muchos cristianos con una teología débil, cuando llega la prueba, lo primero que piensan es, ¿qué habré hecho yo para que Dios me esté haciendo esto, no? Pero Pablo le da como la vuelta a la tortilla por completo y él agarra el sufrimiento por la causa de Cristo y le quita la etiqueta de maldición y le pone la etiqueta de ¿qué? De un regalo exclusivo de la gracia de Dios para nosotros como creyentes. Él te está diciendo entonces que cuando Cristo te salvó, no solamente te dio el paquete o el regalo de la fe para que creas en su Hijo, sino que también esto venía con algo más. Venía con el privilegio de sufrir por su causa de Él en la tierra, de sufrir por su santo nombre. No solo que creas en Él, sino también vas a sufrir por Él. Llevarás las marcas de Él. Y ambos provienen de la misma fuente, hermano, del amor inmerecido de Dios. El dolor por la verdad no es una señal que Dios se ha olvidado de tu vida o de que perdiste su favor y te ha descuidado como hijo. Al contrario, hermano, es la prueba de que Dios te está tratando como aquel soldado de confianza, otorgándole el honor y la condecoración de llevar las marcas del reino en su propia vida, de ser vituperado por causa de su nombre, de ser acusado, de que hablen mal por vos, de ser menospreciado por causa de Cristo, por causa de ser cristiano. Hermano, el sufrimiento en sí mismo, de forma abstracta, no tiene ningún mérito ni es un privilegio. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de un sufrimiento de forma abstracta que no tiene ningún mérito? Significa que el dolor, por el simplemente hecho de doler, no te hace más santo ni más espiritual. Porque Dios no es un ser cruel que disfruta viendo a sus hijos pasarla mal, ¿no? Y el cristianismo tampoco es una religión masoquista que llama a los cristianos a intencionalmente buscar el dolor. El cristiano tiene que estar preparado porque sabe que va a pasar por tribulaciones, pero no intencionalmente va a buscar el dolor, ¿no? No es una religión masoquista.
Pero también hay que hacer una diferenciación de lo que Pablo habla acá, por causa de Cristo. Porque si tu persona sufre porque cometiste un delito, sufre porque fuiste un irresponsable en tu trabajo y te terminaron botando, porque trataste mal a tu cónyuge o porque la consecuencia de tu propio pecado, eso no es un don de la gracia. Y Pedro lo dice también, ¿no? Si ustedes están sufriendo a no ser por algún pecado, entonces, ¿qué cosas más esperaban ustedes? Tampoco es sufro por causa del evangelio porque me duele la cabeza. El sufrimiento, hermano, que ese tipo de sufrimiento es un sufrimiento común que experimenta cualquier ser humano, sea creyente o no. Ese dolor aislado y ese dolor frío que no tiene que ver por la causa de Cristo, no tiene ningún mérito espiritual en lo que está refiriéndose Pablo acá. Es cierto que ciertas enfermedades nos van a llevar a los pies del Señor, ¿no? Y ciertas dificultades, inclusive aquellos que cometen algún delito y terminan yendo a la cárcel, conocen el Evangelio y van a los pies de Cristo, se arrepienten genuinamente y son salvados, pero no ha sido ese sufrimiento por causa de Cristo para llegar a los pies del Señor. No está hablando de eso Pablo. Lo que Pablo aquí está extrayendo, o lo que extrae Pablo y nos quiere decir es que no es en sí el sufrimiento en sí lo que nos da un estatus de que porque yo estoy sufriendo, bueno, ya yo soy parte y llevo las marcas del Señor, sino lo que implica ese sufrimiento, que es por causa del Señor, por causa de su nombre, por causa de lo que vos hacés por el Evangelio, por causa de la manera que vivís para que Cristo sea reflejado en tu vida, y eso te trae repercusiones. El regalo de la gracia, hermano, entonces no es que te rompan el corazón y que te dejó tu enamorado y te rompieron el corazón y estoy sufriendo por causa de Cristo. El regalo es que te vituperen por defender la verdad, que te cierren puertas por ser honesto, que experimentes el rechazo del mundo por negarte a doblar tu rodilla ante lo que todos llaman bueno y que es malo. Dios toma ese sufrimiento que antes era una consecuencia ciega porque estábamos viviendo nuestros delitos y pecados para sus hijos y lo transforma en una herramienta de gloria. Y lo hace y lo utiliza como un lazo de comunión para unirnos al Salvador. No solamente creo en Él, llevo las marcas de Él. No buscamos el dolor intencionalmente, pero cuando el dolor nos alcanza por seguir las pisadas de Jesús, lo abrazamos con gozo, porque sabemos que no es una desgracia vacía, sino un don con un propósito eterno. Decía un predicador, si a tu Salvador le pusieron una corona de espinas, ¿por qué esperas que a vos te pongan una corona de flores? El mundo odia a nuestro Señor. Y el mundo va a tratar de destruir a todos los que siguen la pisada del Señor. Así que, hermanos, cuando la iglesia padece por mantenerse fiel a la verdad, pasa algo también en la iglesia. Esto nos une íntimamente al Salvador. Es fuera de esta comodidad en la cual, o este letargo o pasividad que se vive, que no se va a experimentar esto, sino afuera, hermano, luchando por el Evangelio, mostrando a quién servís, para quién vivís, y cuando sufras esos vituperios, es donde el creyente experimenta realmente la dulzura de la comunión con aquel que mencionamos hace un momento, varón de dolores y experimentado en quebranto, como dice Isaías 53. También produce seguridad de salvación en la iglesia, porque nos da la convicción de que el Espíritu de gloria reposa en nosotros, como dice 1 Pedro 4:14. Nos garantiza también una recompensa eterna. El peso del dolor presente no se compara con la gloria venidera, como dice Romanos 8:18. Nadie estará llevando corona en el cielo si no ha llevado su corona de espinas en la tierra. Fortalece al cuerpo de Cristo, hermano.
Convierta nuestro testimonio en un faro que inspira a otros hermanos a no claudicar. Cuando escuchas que un hermano ha sufrido por el Evangelio, inclusive en su propia casa sufre por seguir las pisadas de su maestro, ¿no es de ánimo para tu vida? Cuando ves por qué causa pasa un hermano tribulaciones y dificultades, ¿no es una exhortación para tu vida? Entonces se convierte el testimonio, hermano, como un faro que inspira a otros hermanos a no claudicar. Y esto nos muestra a los de Filipenses, a pesar de todo lo que estaban viviendo, a pesar de todo lo que vivía Pablo también, nos exhorta, nos anima a no claudicar. Y frustran los planes de Satanás porque demuestra ante todo el mundo, hermano, que amamos a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz por lo que Él es. Y no lo amamos por bendiciones materiales que podamos recibir como el falso evangelio de la prosperidad. Lo amamos por lo que Él es. Y de tal manera lo amamos que decimos, estoy dispuesto a sufrir por Él. Y veamos el último verso, verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíste que hay en mí. La palabra conflicto que usa Pablo acá es agonía, que es donde deriva nuestra palabra agonía. Así que Pablo está apelando a la memoria histórica de los filipenses. Ellos recordaban perfectamente el nacimiento de su propia iglesia. Recuerda que no tenían ni un lugar, se reunieron por primera vez a la orilla de un río, lo muestra Hechos capítulo 17. Y cuando vieron a Pablo y a Silas con la espalda sangrando por los azotes, como dice igual Hechos 16, que lo azotaron, con los pies atrapados en el cepo de un calabozo oscuro, y aún así verlo a estos dos hombres cantando a Dios a la medianoche. Cuando Pablo le dice esto, tendría que haberle traído a la memoria estas imágenes que ellos habían visto. Entonces Pablo le dice, ustedes tienen el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que tengo. Él no está hablando en un sentido figurado, no le está diciendo, bueno, sus problemas se parecen un poquito a los míos. Él le está diciendo que lo que ellos tienen que padecer, lo que ellos tienen que andar y recorrer en este camino hacia su verdadera patria celestial va a ser exactamente lo mismo e idéntico a lo que él ha vivido. ¿Y cómo puede un esclavo, como veíamos aquella mujer que fue liberada, cómo podemos ver a una viuda en Filipo, cómo podemos ver a un cuidador de la celda romana sufriendo el desprecio de sus vecinos, teniendo el mismo conflicto que un apóstol que fue encadenado en Roma esperando el juicio del emperador? ¿Cómo puede ser que nosotros también, que posiblemente ninguno vayamos a estar como Pablo encadenado en un lugar, en este caso Pablo estaba en una casa alquilada, pero después va a estar en un calabozo? Tener lo mismo que el apóstol Pablo, tener este mismo conflicto, o es que quizás esto no aplica para nosotros. Pablo, hermanos, trata de hacer acá, romper esa cortina de lo visible y le trata de mostrar el trasfondo espiritual que hay acá. Él le dice, miren detrás de los opositores, detrás del César romano que me tiene preso, detrás de esos falsos maestros que ustedes tienen ahí, que busca confundirlo, detrás del jefe que usted tiene en su empresa donde trabaja, detrás de aquel colega que le hace la vida imposible, por así decirlo, detrás de aquel familiar que lo persigue, está el mismo enemigo que Pablo tiene acá, es Satanás, que está intentando apagar la luz del evangelio. Y del lado de ustedes está la mismísima causa que también estaba en él, la gloria y la centralidad de Jesucristo. Esto significa, iglesia, que tu batalla de mañana o al salir de esta puerta no es una pelea callejera o simplemente una pelea que se pasó ahí por mala suerte, que se te cruzó en el camino, sino que estás militando también en el mismo frente que el apóstol Pablo, haciendo frente también a lo que el apóstol Pablo enfrentaba. Si este conflicto no es un accidente, entonces es un regalo que el Señor nos ha permitido tener, volviendo al versículo anterior, padecer por Él. Si proviene del mismo Dios, como dice este mismo capítulo en el versículo 6,
que Él ha prometido estar con nosotros y que Él va a perfeccionar la obra que ha iniciado en nosotros, entonces podemos estar nosotros confiados de que vamos a prevalecer, vamos a seguir andando, vamos a seguir siendo sostenidos por Él. Si el dueño del universo, aquel que es soberano, ha diseñado esto, si Él te ha puesto en ese lugar de guardia, como hablábamos en las prédicas anteriores, si Él te ha regalado la fe y Él ha permitido que estés en este conflicto, entonces la victoria final de la iglesia no es una posibilidad para decir a ver si se da la victoria, no es un ojalá ganemos de aquí a unos años, sino es una certeza absoluta que ha sido decretada y legalizada por el trono del Señor, que la iglesia va a prevalecer, la iglesia va a avanzar. El enemigo puede rugir, el enemigo puede estar como un león rugiente alrededor esperando devorarnos. La cultura de Santa Cruz puede apretarnos y presionarnos, pero el decreto del Rey está firmado con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, tu conflicto es temporal y la victoria es segura y es eterna en Cristo Jesús. Hay que seguir andando, hermano. Así que, hermano, este principio teológico viene a demoler por completo la falsa teología de la prosperidad y el evangelio del confort. Esa teología de la prosperidad que muere en las puertas de sus propias iglesias, porque no podés predicar este evangelio en lugares donde realmente sufren físicamente, ¿no? Y que lamentablemente ha anestesiado a tantas congregaciones en nuestra ciudad, que los ha metido en un letargo de que vivir el evangelio es vivir en confort, es vivir de victoria en victoria. Que vivir el evangelio, y si estás viviendo el evangelio porque tenés la cuenta llena, no tenés problemas económicos, tu familia está bien, no hay ninguna dificultad. Nos han vendido la mentira de que venir a Cristo es como si fuera un seguro contra el dolor y que si experimentamos pérdida financiera, rechazo social o crisis por causa de nuestras convicciones, ¿es por qué? Porque te faltó fe, no tienes fe. O porque Dios te ha abandonado. O no predican de esa manera, ¿no? Que tienes que pactar y cuando no se cumple por lo que has pactado, te faltó fe, pero ellos se quedan con el dinero, no te lo devuelven. Deberían dar una garantía, ¿no? Y que si no se cumple, bueno, compro un seguro porque me devuelvan lo que he pactado, ¿no? Hay que sacar esa basura antibíblica de nuestra mente, hermano. La Escritura nos confronta y nos dice que el padecimiento por la verdad es un regalo del Señor, un privilegio del Señor. Así que hay que dejar de quejarse por el costo de nuestra fidelidad hacia el Señor. Si en la universidad te marginan por defender el diseño de la familia, cómo el Señor ha establecido la familia, si en tu empresa te cierran puertas por negarte a firmar un contrato fraudulento, o si en tu círculo social eres la burla por proclamar la exclusividad de que hay un solo camino para llegar al Padre, no te desanimes, hermano, porque el Señor no te ha soltado. No te ha soltado y Él te ha condecorado y te ha dado el privilegio de que padezcas esas situaciones por causa de su nombre. Te ha concedido ese privilegio de vivir y sufrir por Él. El sufrimiento por Cristo entonces no es una interrupción en tu vida espiritual, es la credencial de que perteneces al verdadero Rey de Gloria. Y para terminar, hermano, aquellos que nos visitan y que constantemente huyen del dolor intentando construir una vida perfecta basada en el dinero, el entretenimiento, te animo a que te puedas dar cuenta y ruego al Espíritu Santo que pueda hacerte darte cuenta que el sufrimiento en este mundo caído es inevitable para todos. La diferencia es que el sufrimiento sin Cristo es estéril, destruye el alma y conduce a la desesperación eterna, pero el sufrimiento aferrado a la cruz tiene un propósito redentor. Y ahí está la invitación a rendirte hoy ante el gran Rey, aquel que fue herido por nuestras transgresiones en el Calvario, para que tus tormentas terrenales cobren un sentido eterno y puedas encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él dice hoy, venid y estemos a cuenta, estemos a cuenta. A Él sea el imperio, la majestad y el dominio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos, Señor, este tiempo que nos ha permitido tener. Y rogamos, Señor,
que podamos aplicarlo a nuestra vida con la asistencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos en tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, sabiendo que tú nos sostienes, sabiendo que tú eres nuestro noble sostén, tú eres nuestra esperanza. Y cuando nos toque padecer por causa de tu nombre, y cuando estemos en nuestra casa recordando aquello, nos lleve a doblar nuestra rodilla y decir: gracias, Señor, porque me has hallado digno de sufrir por causa de tu santo nombre. Oramos en tu bendito nombre. Amén. Gracias, hermano.